La unidad nacional era una voluntad manifiesta a lo largo de toda la Reconquista. Todos los reinos hispánicos tenían presente la idea de la reconstrucción del reino visigodo y por tal laboraron y en diversas ocasiones dejaron manifiesta esa voluntad. Con los reyes católicos se expulsó definitivamente al invasor musulmán y quedaron reunidos Castilla y Aragón bajo un mismo rey. No tardó mucho en incorporarse Navarra a la unidad nacional. Quedaba Portugal, que al haber quedado distante del último reducto musulmán de Granada, había dedicado sus esfuerzos a la expansión ultramarina. Este hecho, de por sí positivo, acabaría siendo una rémora para la unificación nacional, todavía hoy pendiente. Pero la voluntad siempre ha estado y está presente. Así, en el siglo XVI, desde la década de 1540, se iban instalando paulatinamente en el gobierno y en la administración portuguesa los partidarios de la unión dinástica. Manuel I, de 1495 a 1521, ya había alimentado el sueño de una unión peninsular que el monarca lusitano perseguía por medio de sus matrimonios con eminentes tintes políticos. Varios grupos sociales en Portugal deseaban la Unión Ibérica. Si se concretaba, esta permitiría a la nobleza lusitana superar la crisis económica que la había afectado tras el desastre de la batalla de Alcázar-Quibir. El alto clero estaba también muy abierto a la idea de una unión ibérica, pues muchos miembros de este grupo tenían la costumbre de ir a estudiar en universidades españolas y consideraban por motivos ideológicos que Felipe II sería el rey católico por excelencia que salvaría la cristiandad de los herejes. La ocasión se presentó de forma inesperada cuando a los 24 años de edad desapareció don Sebastián en empresa militar que había iniciado contra los turcos, si bien con la ayuda material de Felipe II contra su consejo. Sucedió lo que tenía que suceder, una triste jornada en la que junto a don Sebastián sucumbió la florinata del ejército portugués un malhadado 4 de agosto de 1578. La muerte de don Sebastián planteó un problema sucesorio de importancia, porque moría sin descendencia. La corona la ceñiría su tío abuelo, que también falleció sin descendencia en 1580. La muerte de don Sebastián, o más bien su desaparición, plantea durante el final de este periodo una oportunidad para que su tío Felipe II intente optar a la corona de Portugal y consolidar de esa forma la Unión Ibérica. El lento proceso de resolución de los derechos de la corona se resolvió con la presencia del duque de Alba y del marqués de Santa Cruz en Lisboa en 1580. La integración de los dos reinos se venía realizando con normalidad, si bien manteniendo las leyes portuguesas que Felipe II había jurado. Las injerencias en los asuntos del reino y de su imperio quedaban al control y a las costumbres aplicadas por Portugal. A comienzos del siglo XVI se había repoblado con portugueses el recién reconquistado reino de Granada. Pero fue durante la unión de ambos reinos entre 1580 y 1640 cuando la emigración portuguesa hacia la parte española de la península ibérica adquirió un volumen ciertamente notable. En la villa y corte, la presencia lusitana estuvo desde antiguo articulada alrededor de la poderosa hermandad de San Antonio de los portugueses. En cumplimiento de los derechos del reino, las Cortes de Portugal, reunidas en Tomar el año 1581, Felipe II garantizó la supremacía de las leyes de Portugal para este reino y su imperio, respetando incluso la legislación sobre la trata de esclavos. El Consejo de Portugal se encargaría de los asuntos propios del reino, todo respetando la Carta de Privilegios concedida el año 1498 por don Manuel I, el afortunado abuelo materno de Felipe II. La finalidad de la institución del Consejo de Portugal consistía en garantizar que solo ministros portugueses podrían presentar consultas sobre temas y súbditos portugueses en una corte madrileña y vallisoletana repleta de ministros que no eran naturales del reino. El Consejo pone los tribunales de la corona en presencia de su rey. Se reafirmó entonces que cuando el rey necesitase ausentarse debería ser acompañado por portugueses que conformarían el Consejo de Portugal, colaborando estos en la administración del reino por medio de informes.
La creación de este órgano colegial se integraba en la estructura político-administrativa compuesta de la monarquía hispánica, que tenía sus orígenes en los reyes católicos. Sin embargo, el pequeño reino dejaba de tener una política exterior autónoma y los enemigos de España pasaban a ser también los enemigos de Portugal. Este hecho comportó ventajas e inconvenientes a Portugal porque el enfrentamiento que tenía la corona hispánica comportaba que Portugal debía anular los negocios que estaba manteniendo con los enemigos en liza. Así, el comercio tenido con los Países Bajos se resintió muy sensiblemente. Por otra parte, los noreuropeos atacaron los establecimientos de Extremo Oriente. Pero por el contrario, la defensa de la monarquía hispánica hizo de las posesiones de Portugal, así como las facilidades que tenían los portugueses de comerciar en la totalidad del imperio, incluso saltándose los pormenores del acuerdo de Tomar, junto con el trasiego de personas que se produjo entre los dos reinos, especialmente las que desde Portugal se trasladaron a vivir a las Alpujarras, significaron un entendimiento laxo de los acuerdos de Tomar en beneficio no ya del reino hermano, sino de la unión nacional a la que se aspiraba. Don Antonio Prior de Crato, un candidato al trono que había llegado a ser proclamado rey en Santarém en 1580 y que había capitaneado la oposición armada a los Felipes dentro y fuera de Portugal, durante décadas había firmado con Inglaterra unas cláusulas de ayuda que transformaban Portugal en un protectorado virtual de Inglaterra. Con la escuadra inglesa y con Antonio Pérez, el secretario traidor que fue perseguido por Felipe II, participó en la organización de la Armada Invencible inglesa que, al mando del pirata Drake, atacó en 1589 Santander, La Coruña y Lisboa, siendo derrotada y perseguida por la Armada Española. Crato fue editado en francés en 1582 y su texto Apologie ou défense du Monsieur Antoine Roi de Portugal contra Filipes Roi d'Espagne, usurpateur du dic Royaume de Portugal, tiene evidentes influencias de la obra de Guillermo de Orange. Crato había firmado con Isabel I de Inglaterra unas cláusulas por las que le ofrecía 5 millones de ducados de oro, además de un tributo anual de 300.000 ducados. También le ofrecía entregar a Inglaterra los principales castillos portugueses y mantener a la guarnición inglesa a costa de Portugal, 15 pagas a la infantería y dejar que Lisboa fuera saqueada durante 12 días. Además, se le prometía vía libre para la penetración inglesa en Brasil y el resto de posesiones portuguesas. Estas cláusulas convertían a Portugal en un satélite de Inglaterra y le brindaban a Isabel I la posibilidad de tener su propio imperio. La invasión fue frenada en esta ocasión con gran desdoro de los ingleses, que habían puesto en la empresa toda su confianza al haber sufrido España el año anterior el desastre de la armada enviada contra Inglaterra. La armada de los piratas ingleses era la mayor que jamás había surcado los mares, tan solo superada por la que con el mismo resultado acometería el pirata Vernon en su intento de asalto a Cartagena de Indias del año 1741. Faltaban unos cuantos años para eso. Por el Tratado de Pomar, Portugal era totalmente autónoma en materia fiscal y no hacía contribución alguna a los gastos de la monarquía. Las provincias vascas, aunque formaban parte de Castilla, también quedaban inmunes a las exigencias de Castilla. No pagaban ni la alcabala, ni los millones, ni otros impuestos habituales en Castilla y se quejaban incluso de que los artículos importados de Castilla ya estaban gravados con esos impuestos. Pero como hemos visto con el Tratado de Pomar, no se conjuraron los problemas sucesorios de los rivales de Felipe II, que se aliaban con los enemigos de España, quien, ajena a esos ardides, seguía su camino en la consolidación nacional. Los años situados entre 1580 y 1640 supusieron una consolidación de la expansión territorial que estuvo acompañada por una instauración de instituciones jurídicas como las ordenaciones filipinas,
sustituyendo a las ordenaciones manuelinas y también el establecimiento de formas de gobierno y administración de tipo castellano. Este hecho pasaría a engrosar las causas por las que se produciría la restauración portuguesa de 1640. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.